Hace unos días vi Obsession y no me la he podido quitar de la cabeza desde que la vi, y me ha sorprendido mucho porque no ha sido por el motivo que esperaba cuando la anunciaron en su momento. Hay algo que me jode reconocer, y es que Curry Barker consigue durante los primeros 20 minutos que Ver me caiga bien. O sea, realmente me da pena, realmente quiero que consiga y que las cosas le salgan bien, y sobre todo cuando veo la primera escena en la que está practicando cómo declararse a Nikki, pues pienso, joder, ojalá a este chico pues le vaya guay. Pero según va avanzando la película, me doy cuenta de que a quien yo estaba animando era a un psicópata. Esto es lo que intenta hacer la película, y para mi gusto lo consigue con los espectadores, y es que te va metiendo poco a poco en un sitio en el que todavía no sabes exactamente por qué apoyas algo o por qué no. Al principio todo parece una película romántica, sobre todo por cómo está escrita, por la iluminación, por la música y por la trama que hemos visto 1.000.000 de veces cada vez en películas de domingo por la tarde, ¿no? Chico tímido conoce chicas, se hacen amigos, él intenta declararse, sale mal, empiezan a ocurrir un montón de cosas y al final terminan saliendo y todo termina saliendo bien, ¿no? Es exactamente el mismo rollo que llevamos viendo en las películas de instituto, donde hay taquillas, hay populares y está el quarterback de competencia del chico tímido, digamos. Y claro, ese rollo no está ahí porque sí, no lo ha hecho Curry Barker porque sí, sino que lo ha hecho porque es una fórmula que funciona y que llevamos años creyéndonos que es algo que nos gusta y que nos interesa. Creo que lo peor de estas películas de instituto es que han creado a un tipo de tío que se llama, como en inglés, el nice guy, el tío bueno, que lo que ha hecho es construir su personalidad a base de ser una víctima. Yo creo que todos hemos visto y hemos conocido a algún tío que ha basado su personalidad en eso, y que es el típico de yo te trato mejor, yo no soy como los otros, yo te escucho, yo te atiendo. Y la verdad es que luego termina saliendo rana siempre este tipo de hombre. Porque luego resulta que ese tipo de amabilidad es una trampa. Para este tipo de tíos, ese movimiento es una inversión, porque piensan que tarde o temprano, por lo amables que son, por lo simpáticos que son, por lo bien que te tratan, terminarás cayendo. De hecho, en la mayoría de situaciones, si eso no pasa, no se plantean por qué no ha pasado o si ellos han hecho algo mal. Normalmente es como si tú no hubieses pagado una factura que tenías pendiente con ellos. Y todo esto por portarse bien un ratito, básicamente. Yo a este tipo de gente les llamo los amigos buitre, porque son los típicos que están acechando todo el rato a ver si estás mal con tu novio, a ver si lo dejáis, para poder atacar. Ese tipo de amigo es el que, si no le correspondes, de repente está súper ofendido, y suele ser porque siempre hay algo detrás. Pues Ver es ese llevado al extremo. Hay una escena muy concreta en la que la película pasa de ser esa comedia romántica rara a ser algo muchísimo más extraño y mucho más espeluznante. Esa es la escena del coche, donde Ver decide que si a Nikki no la puede tener por las buenas, pues se saltará su consentimiento y lo hará como sea. A partir de ahí, la película deja de ser incómoda y empieza a ser verdaderamente aterradora. Cuando decimos que Ver decide anular la voluntad de Nikki, no es que lo decida porque no le quede otra opción, sino que lo hace porque está tan acomplejado, tan asustado y tan todo, que no es capaz de declararse ante ella y decirle la verdad. De hecho, en esa misma escena, Nikki da a entender que si Ver es sincero, podrían llegar a tener algo. Pero él está tan acomplejado que no es capaz de decirle la verdad a su amiga y prefiere sonreír, fingir que es su amigo, mentir, etc. Porque en vez de ser sincero y arriesgarse a que ella le diga que no, prefiere manipularla y prefiere utilizarla, porque para él ese no es un reflejo de sí mismo, no es una voluntad propia de Nikki. Esto para mí es el corazón de toda la película, porque nos obliga a pensar y a reflexionar sobre si todo lo que hemos aprendido durante años en películas, series, canciones o libros es algo bueno, porque nos invita a reflexionar si el hecho de querer mucho a alguien ya es una prueba de amor en sí. Cuanto más obsesionado estás, y de ahí el nombre de la película, más necesitas estar con esa persona, y por ello más validas en tu cabeza y justificas cualquier acto para poder llegar a estar con esa persona. Y obviamente esto no se le puede llamar amor. No me quiero poner técnico ni entrar en otros asuntos porque sería otro vídeo aparte, pero es verdad que este tipo de personas que viven el amor de esa manera, lo que hacen es anular a la otra persona. El otro es una pieza para sentirse bien consigo mismo, casi como un trofeo. Ver, desde luego, que no quiere a Nikki. Ver quiere lo que Nikki representa, que él, que es un chico invisible ante todo el mundo, también merece ser amado y ser querido y ser reconocido por otra persona. Nikki como persona, con su historia, con sus decisiones, con sus gustos, no le importa una es que le da totalmente igual. Lo único que le importa con su presencia es que reafirme lo que Ver piensa de sí mismo. Y de hecho, en esta escena, cuando quita a Nikki la posibilidad de decidir, él confirma que nunca existió un nosotros en su cabeza, solo era un yo. Nikki era la pieza que faltaba en su ego para poder reafirmarse a sí mismo.
Esto, aparte, tiene una consecuencia muy horrible, y es que ya no solo le han quitado la voluntad, sino que él sigue creyéndose que esto es una historia de amor. Todo lo que viene después, cada abrazo, cada beso, cada te quiero, es algo fingido, no es algo real, porque la Nikki real no existe en esa realidad. De hecho, hay una escena que me pone los pelos de punta por pensar lo que significa, y es que cuando mantienen relaciones sexuales después de una cena, es un abuso sexual por parte de Ver. Y eso, viéndolo así, da muchísimo más miedo que una escena de terror clásico con un monstruo visible. La violencia real no es solo quitarle la voluntad, es luego seguir actuando y llamar a eso una historia de amor. Hasta ahora hemos hablado de lo que Ver le ha hecho a Nikki, pero no hemos hablado de las consecuencias para ella. Y aquí me gustaría que recordaseis una sensación que todos conocemos pero que a la vez no sabemos ponerle nombre. Es esa cosa que sientes cuando ves algo que parece humano pero no lo es. A mí me pasa mucho cuando vemos los típicos robots que están saliendo ahora con todo el auge de la inteligencia artificial, que son como humanoides, y les ves y parecen humanos de verdad, pero realmente no tienen expresiones humanas. Les falta algo, les falta vida, les falta un punto. Esa falta de naturalidad es la que hace que te dé un poquito de repelús. La peli, y en especial la excepcional actuación de Inde Navarrete, no sé si se dice así su nombre, pero bueno, yo la voy a llamar así, usa exactamente esa sensación cuando utilizan la cara y el cuerpo de Nikki. De hecho, un detalle a observar a través de la fotografía de la película es que a Nikki no se la ve la mayoría del tiempo, siempre está muchísimo más oscura que el resto del escenario o que el resto de personajes. De hecho, en ocasiones solo se la ven los ojos y se la ve como con un puntito blanco, que es una cosa muy desagradable porque parece que está verdaderamente poseída. Eso en concreto es súper mal rollero, porque nos genera esa sensación de estar viendo algo humano que no lo es. Vinculado a esto, uno de los giros más impactantes de la película, alerta spoilers, es que hay un momento en el que descubrimos que Nikki, la Nikki original, no ha desaparecido del todo, sino que está dentro de su propio cuerpo, siendo plenamente consciente de todo lo que está ocurriendo. Es como si hubiese un doble poseyéndola y luego ella estuviese saliendo en pequeños momentos. Es como si ella estuviese de espectadora, viendo todo lo que ocurre, pero sin poder hacer nada. Realmente creo que lo que está intentando reflejar es la realidad que sufren las víctimas de maltrato. Algunas de las escenas que más se repiten entre personas que viven situaciones de maltrato en pareja son el intentar calmar a su agresor, poner una voz dulce, intentar ser agradable, cuando lo que están recibiendo es violencia. Se sienten como si estuvieran viendo su vida desde fuera, como una mera espectadora. Su mente se apaga prácticamente y lo que hacen es disociarse de sí mismas para intentar no sufrir tanto dolor de golpe, no enfrentarse a un trauma tan grande en ese momento sin ningún tipo de recurso. Así que esta película lo que hace no es invisibilizar el daño, sino visibilizarlo más que nunca. Enseñarlo sin edulcorante, simplemente de una forma muy cruda. No estás viendo un monstruo de ciencia ficción que tiene colmillos y una sombra muy larga, sino que estás viendo lo que ocurre con una persona cuando se le anula la voluntad durante mucho tiempo. Y este, personalmente, es el trozo que más me ha tocado a mí. El saber que Nikki está dentro, despierta y observando, me parece totalmente traumático y agónico. Y en mitad de este viaje, mientras todo esto sucede, Curry Barker mete comedia. Ver en la caja que ha utilizado para crear el hechizo de que Nikki se obsesione con él, llama al teléfono de asistencia, como si de un problema con una lavadora se tratase, como si ella fuese un objeto o un producto defectuoso para pedir explicaciones de por qué no está saliendo bien lo que él había deseado. Y no es un fallo de tono, de guión o lo que sea, sino que esto nos reafirma lo que llevamos sospechando que Ver es. Porque, pensadlo un momento, ¿qué nos dice la reacción de Ver ante todo el sufrimiento de Nikki, ante todo lo que está pasando? Y es como si para él le hubiese salido rana una compra de Amazon, o sea, es increíble. Y en esta escena es en la que nos desvelan que Ver es un monstruo de verdad, ya no por todo lo que le ha hecho a Nikki de anular su voluntad, de seguir utilizándola, etcétera, sino porque para él no tiene ninguna importancia que le haya destrozado la vida a una persona. Para él es como que tiene que solucionarlo para poder él vivir tranquilo y ya está, porque le incomoda a él, pero lo que esté pasando a Nikki le da totalmente igual. Para él no hay culpa. Ver no se plantea lo que ha hecho en ningún momento. Es que ni siquiera se asocia a ese sentimiento. No existe remordimiento por su parte, pero ni siquiera de pensar, buah, fíjate en lo que me he convertido. Ni siquiera. De hecho, lo que le pasa es que le jode que no le haya salido bien. Y este tipo de reacciones lo he visto cuando he estado investigando, sobre todo para el vídeo. De hecho, hay algunos datos que revelan que muchas personas
personas que están en un proceso judicial o han sido condenadas por un delito de agresiones o de maltrato no terminan las terapias psicológicas porque asocian que no va con ellos esa historia, porque creen que no tienen que justificarse, que no existe la culpa. Para ellos siempre hay una especie de historia paralela donde pueden justificarse y donde existe una verdad absoluta, pero ellos no se plantean en ningún momento que le han jodido la vida a una persona para siempre. De hecho, lo peor de ver no es que se esté aguantando la culpa y intentando retenerla. Es que no existe. Para él, a él le da igual. Para él es algo como pasar un martes. Le importa una... De hecho, en su cabeza simplemente ha roto algo que era suyo. Por eso le jode. No se plantea que Nicky es una persona con derechos, con conciencia. Simplemente que era suyo. De hecho, el humor funciona muy bien aquí, no porque el director se esté riendo del sufrimiento de Nicky, sino que se está riendo de que Ver ni siquiera es capaz de admitir lo que ha hecho mal. De hecho, para Ver, todo este tema de las llamadas, la asistencia, etcétera, es un problema de logística, no de ética. Lo que más me impactó de esta parte es lo cotidiano que es el dolor para él cuando él lo ejerce. Ni siquiera es una tragedia para él, es simplemente una molestia. Y llegando al final, en la película nos descubre cómo ya Ver es un monstruo sin ningún tipo de disfraz. La primera parte en la que nos demuestra eso es cuando Ver intenta liarse con Sarah. Fijaos en la rapidez con la que pasa esto. Nicky ya no le sirve y entonces lo que hace es ir a buscar la siguiente víctima. Necesita encontrar a otra persona para sentirse bien consigo mismo. Ante todo el malestar de Nicky y toda la situación que sufre con ella, ¿cuál es la reacción de Ver? ¿Pensar en lo que ha hecho? ¿Reflexionar en si algo está mal? No, vamos a buscar a otra y nos vamos a liar con ella y vamos a la vida de la misma manera. De hecho, viendo esto con perspectiva es devastador, porque lo que nos confirma es que Nicky nunca fue una persona para él, fue un objeto con el que validarse, como he indicado al principio. Fue simplemente lo primero que tuvo a mano para cubrir esas necesidades que él tiene. Sarah es simplemente el siguiente recurso disponible en la lista de Ver. Y una vez no le sirve Nicky, pues va a lo siguiente. Y entonces llega la confrontación final. Una de las escenas más aterradoras y espeluznantes que hay en toda la película. La Nicky auténtica, la que vemos en pequeños brotes cuando deja de estar la poseída y aparece ella, de repente irrumpe mientras ellos duermen. Ver se levanta de la cama para encontrarse con Sarah y ella, que está aparentemente dormida, le dice que por favor, de forma muy bajita para no despertar a lo que ella llama la otra, le pide que la mate. Esta frase saca la reacción más verdadera de Ver y es en la que a todo el cine se le pusieron los pelos como escarpias, porque su respuesta a que ella le pide explícitamente que por favor la mate para acabar con ese sufrimiento es: ¿qué tiene de malo estar conmigo? Esta frase revela una realidad que, vinculada también a la misoginia y al maltrato, habla sobre muchos hombres. Y es que cuando sufren el rechazo por parte de una mujer, en vez de aceptarlo como una decisión legítima de ella, se lo toman como algo personal, como algo que es injusto con ellos. De hecho, lo más jodido de todo es que una persona que es incapaz de reconocer lo que ha hecho, de reconocer que ha jodido la vida a una persona, sin embargo puede sentirse súper agraviado y súper ofendido a nivel personal. De forma cómica, Ver puede destrozarle la vida a una persona y aún así sentir que él necesita consuelo y necesita que le hagan caso y demás. ¿Qué tiene de malo estar conmigo? No es una pregunta que un monstruo hace para intentar ocultar otra cosa, sino que es verdaderamente la pregunta de una persona que con toda la inocencia del mundo se lo plantea. Es la maldad transformada en una imagen inocente y en la que él se cree que realmente es un buen tío, que sigue siendo el nice guy. Y con esto cierra el círculo para mí, porque a pesar de que la persona que vemos al principio y al final de la película parecen diferentes, es la misma. Ver no ha cambiado en nada. Sigue siendo el mismo tío. Esta película no es una película que solo te haga pasar un mal rato en el sofá o en el cine. Es una película que te enseña a identificar señales justo antes de que sea demasiado tarde. Justo antes de que pueda llegar a un escalón más, que esa persona pueda llegar a ser tu pareja o que si estás en esa relación siga adelante. Te enseña que querer mucho a alguien no es ni de lejos saber quererlo bien. Y sobre todo, te enseña que la pregunta más peligrosa que alguien puede hacerte nunca es una amenaza. Suena razonable, casi tierna e incluso vulnerable. Y por eso es algo tan hondo y tan profundo. Como último mensaje, si esta reflexión te ha ayudado a pensar o cuando has visto esta película te ha resonado algo tanto en ti como en tus seres queridos, es importante o que pidas ayuda o que ofrezcas esa ayuda. No es
tu culpa y es importante que salgas de ahí. Bueno, esto es lo que a mí me ha dejado esta película después de darle muchísimas vueltas. Me gustaría saber qué os ha parecido a vosotros, qué opiniones tenéis, si concordáis conmigo, si discernís, me contáis en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.